Hola, mi nombre es José Luis Rosales y ahora vamos a hablar sobre cómo el coronavirus logra ingresar en nuestro organismo pudiendo ocasionar el daño pulmonar. A manera de introducción, comentar que los coronavirus humanos los conocemos desde hace bastante tiempo. De hecho, en el siglo pasado estos virus tenían una baja patogenicidad y ocasionaban principalmente infecciones respiratorias leves. Sin embargo, en el siglo XXI parece ser que estos virus han cobrado una mayor patogenicidad, siendo los responsables de dos grandes brotes epidémicos, el del SARS en el 2002 y el del MERS en el 2012. Algo común a todos los coronavirus humanos es que comparten el mismo reservorio natural, los murciélagos, pero precisan de un mamífero intermedio para poder transmitirse al ser humano. En el caso del SARS, un pequeño mamífero, el pangolín, y en el caso del MERS, a los dromedarios. El primer caso del SARS del 2002 se produjo en China y este fue responsable de 8.000 casos de pacientes infectados en 32 países del mundo, con una tasa de mortalidad del 10% y una tasa de infectividad de 2. Por otra parte, 10 años después, en el 2012, en el Medio Oriente, se produjo el primer caso del MERS. Ese fue responsable de 2.500 pacientes infectados en 27 países del mundo, con una tasa de mortalidad bastante más alta, del 35%, aunque con una tasa de infectividad un poco inferior, de un 1,3. Esta sería una gráfica a tiempo real del número total de pacientes confirmados con COVID-19, 800.000 casos confirmados. Vemos el orden en que los países tienen más número de pacientes infectados. Primero, Estados Unidos, Italia, España y China. En esa misma gráfica también podemos ver el número de pacientes fallecidos a consecuencia de este virus. Los tenemos Italia, España y China. Y otro dato también muy esperanzador es el número de pacientes que se han recuperado de la infección. ¿Cuál es la principal vía de transmisión del virus? La principal vía de transmisión es a través de las pequeñas partículas, gotas respiratorias, que se producen al hablar, al toser, al estornudar, y que estas puedan quedar flotando en el ambiente aproximadamente unas 8 horas, aunque ello dependerá del tamaño, del lugar del ambiente, así como las condiciones de humedad. Por otra parte, esas pequeñas partículas pueden ser inhaladas por una persona en una distancia de 1 metro, 1,5 metros, de ahí que las medidas de prevención impliquen no estar en las cercanías de una persona que pudiera tener la infección. Estas partículas también pueden depositarse en superficies como la madera, el acero, el vidrio, donde puedan permanecer durante unos 4 o 5 días. Ahora, a día de hoy sabemos que los pacientes presintomáticos, es decir, aquellos que tienen la infección pero que aún no han desarrollado síntomas, puedan ser responsables de la transmisión hasta en un 50% de los casos. En los casos sintomáticos, pacientes que ya tienen síntomas, la tasa de infectividad es de 3. Recordar que en el SARS del 2012 esta tasa de infectividad era de un 2 y en el MERS del 2012 esta tasa de infectividad era de 1,3. Los posintomáticos, pacientes infectados que ya no presentan síntomas, podrían todavía seguir transmitiendo el virus aproximadamente hasta unas 2 semanas después. De allí que las recomendaciones actuales son que estos pacientes permanezcan en aislamiento o cuarentena al menos durante 2 semanas posteriores a la remisión de los síntomas. En relación a la transmisión fecal-oral, existen reportes anecdóticos de esta vía de transmisión, aunque es poco frecuente. Y finalmente, de momento no se ha identificado el virus en muestras de líquido amniótico, muestras de sangre de cordón umbilical, de hisopados nasofaringeos neonatales, ni tampoco en la leche materna. ¿Y cómo logra ingresar el virus en el organismo? El virus busca a unos receptores ECA2, enzima convertidora de angiotensina 2, los cuales se encuentran ampliamente distribuidos en el organismo. Los tenemos en los pulmones, en el corazón, en los riñones, en los vasos sanguíneos, entre otros. Pero es a través de los pulmones que se produce la principal vía de infección. Tras la unión del virus con su receptor, se va a facilitar la entrada del virus dentro de la célula, se va a liberar el material genético del virus, su ARN, que va a utilizar la propia maquinaria de la célula infectada para producir nuevo material genético y proteínas estructurales del mismo, para crear nuevos viriones, nuevos virus hijos que van a ser liberados fuera de la célula infectada para que puedan infectar a otras células sanas. Se estima que un coronavirus que logre ingresar en nuestro organismo podría liberar hasta 100.000 partículas víricas hijas. Ahora, esto es un dibujo del esquema de la unidad pulmonar funcional. Vemos un alvéolo con sus células, su proximidad con el capilar, donde se va a producir el intercambio gaseoso.
Cuando el virus entra en la vía respiratoria, llega a los alvéolos, va a buscar a sus receptores, la ECA2, enzima convertidora de angiotensina 2, y tras su unión se va a producir una cascada de sustancias inflamatorias, citoquinas, que van a producir daño en el pulmón. Pero esas citoquinas inflamatorias van a reclutar, van a llamar a las propias células del sistema inmune para combatir la infección, los leucocitos y los macrófagos que están estimulados, para que estos produzcan más sustancias inflamatorias, que a su vez van a terminar produciendo más daño en el pulmón, ocasionando así, dificultando así el intercambio gaseoso y conllevando al síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pero existe otro mecanismo indirecto en el que este virus puede ocasionar daño en el pulmón. En condiciones de normalidad, la ECA, enzima convertidora de angiotensina, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 se puede unir a dos tipos de receptores, unos que favorecen y otros que inhiben el daño pulmonar. Por otra parte, la angiotensina 2 va a ser convertida por la ECA2 o enzima convertidora de angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tiene un efecto controlador sobre el daño pulmonar. Cuando el virus entra en el organismo, va a buscar a sus receptores, disminuyendo su disponibilidad para favorecer así su replicación viral. Por tanto, si inhibe este paso intermedio, la balanza se inclina y se produce una mayor disponibilidad de la angiotensina 2, con la posibilidad de que ésta se pueda unir a sus receptores, predominantemente el receptor de angiotensina 1A, que va a ser el responsable a fin de cuentas del daño tisular y del edema pulmonar. Y eso sería todo. Muchas gracias.